detallito de estos motores, que es el tema del arrancador. Generalmente se requiere una maquinita adicional para encenderlos, porque ellos no son como los motores de los carros, pues que tienen un motor de arranque. Hay algunos últimamente que están viniendo con esa capacidad específicamente para ser usados en drones de alta duración, porque en caso de que se apaguen en vuelo, que tengan manera de volver a ser reencendidos. Entonces tienen un pequeño motor brushless por acá pegado de un lado con una poleita y una volante para ser capaz de volverlos a arrancar en vuelo. Bueno, sigamos con el otro componente. Del motor que sigue para generar sustentación, siguen las hélices. Entonces este componente convierte la energía rotacional en propulsión. Eh, Hay cierto mito alrededor de las hélices. La gente piensa que asocia a que cuando usted está, digamos que se para debajo de un dron y usted siente ese chorro de aire, lo que está pasando es que las aspas funcionan generando una corriente de aire. Ese es un efecto secundario de su funcionamiento. Ellas realmente son pequeñas alas. Ahorita que veamos las alas vamos a ver pues cómo es que son los componentes y cómo es que son las características de las alas. Pero en la vida real, de hecho, los helicópteros se consideran como aeronaves de ala rotatoria. O sea, las hélices de los helicópteros realmente no producen, aunque uno vea que sí botan aire para abajo, realmente la sustentación la producen es porque son alas girando a altísima velocidad que generan la sustentación. Cada una de ellas, al aire pasarle por encima y por debajo, se genera una diferencia de presión que succiona la hélice hacia adelante. ¿Qué son los materiales más comunes? Asombrosamente, uno piensa que la fibra de carbono, el plástico son los que mandan la parada. Y ahora que se están usando otra vez los motores de gasolina, se ha redescubierto que las hélices de madera son mucho más apropiadas para esa clase de motores que las de otros materiales. ¿Eso por qué? Por el tema de la vibración del motor. Los motores de explosión, los de gasolina, generan cada ciertos ciclos, cada 4 ciclos, un empujonazo muy duro. Las hélices de plástico se van reventando por aquí con esa clase de motores. Las de madera, porque tienen como cierta estabilidad y cierta flexibilidad intrínseca por el material, lo resisten mejor. Últimamente se han hecho ya muy conocidas y muy populares las hélices de fibra de carbono. Son muy prácticas, son algo costosas, pero tienen una relación peso-empuje muy buena. Hace años se usaban hélices de metal, pero en muchas partes se prohibieron porque pasaron algunos accidentes, pero también eran muy eficientes. ¿Cuál es el parámetro más importante de una hélice? Su diámetro. De aquí a acá, generalmente se miden pulgadas. El paso es el ángulo que forman las palas con el eje. Una hélice que tenga más paso, digamos que muerde más aire por vuelta, pero también genera más resistencia a la rotación. Eso hay gente que le gustan las hélices que coman poquito, hay gente que le gustan las hélices que coman mucho, cada uno tiene su teoría de por qué. Por eso es que es difícil, digamos, hacer el match de un motor con una hélice. Como decía el profesor Andrés, hay veces es mejor, es más fácil conseguir la solución que entrega un fabricante que ya ven, que fabrique motores y hélices, porque ellos ya vienen como probadas y vienen como, como, como emparejadas y ya se sabe qué va a pasar cuando trabajen juntas. Pero muchos de nosotros no siempre nos sirven esas soluciones
Entonces por eso fue que yo terminé comprando ese aparato que les mostré ahora para poder hacer las curvas de empuje y consumo para cualquier motor y cualquier hélice que le pueda pegar. El número de palas ayuda, pero no es como que uno se imagina, que si yo tengo una hélice de 4 palas va a impulsar el doble que una de 2. Tiene cierta pérdida. La turbulencia que genera una pala como tan al poquito tiempo pasa la otra, no le toca un aire tan limpio y no funcionan tan eficientemente. Pues la eficiencia de una pala de estas no es proporcional al doble de una de estas. Hay veces que hay ciertos motores que tienen tanto torque que requieren hélices de 5 palas hasta de 6 he visto. De hecho hay unos aviones europeos relativamente modernos que trabajan turbohélices y tienen unas hélices de 20 palas. No sé si las han visto. Que son así curvas como una clase de espada que se llaman cimitarras. A ver si la encuentro aquí en un segundito. Si las ven la forma, son como una clase de espada que usaban los países persas. Y entonces esta hélice es de 8 aspas y he visto de más. Mírenlas cómo se ven. ¿Alguno preguntó algo? ¿Sí ven cómo funciona? En esta clase de hélices, digamos que tienen la capacidad de rotar, tienen acá, digamos que no van unidas rígidamente al eje, sino que tienen una pieza que les permite rotar. Alejandro Osorio preguntó qué tan buenas son las orbitales o es puro marketing. Eso es una cosa que ahora están la gente loca con eso. Yo todavía no he visto buenas pruebas de que eso funcione. Mateo Herrera, ¿cuál es la relación del número de las palas con el troque del motor? Mira, esta clase de motores tiene muchísimo torque. Miren aquí una cosa. Miren cómo la pala en este momento, como la muestran acá, está alineada con el eje del motor. ¿Qué significa? Esto se llama que están en flecha o en bandera y así las ponen. De hecho hay aviones de estos que son de vigilancia marítima, pues, y que vuelan, no sé, de 14 horas seguidas, entonces son capaces de sustentarse con un solo motor. Entonces apagan el otro y el que apagan le ponen las hélices así, como con el filo hacia el flujo, entonces no generan casi resistencia. Solo cuando las prenden ya las ponen en el ángulo que necesitan. Hay unos aviones de la Segunda Guerra Mundial que no podían con hélices de 2 palas, ni de 3, ni de 4, terminaron con palas de 5 aspas, porque tenían demasiado torque. Y tenían un problema, que ya no podían hacerle más separado el motor del suelo. Hay un avión muy famoso que les voy a mostrar. Que se llama el Corsario. Este avión manejaba el tema de la separación con respecto al piso
con las alas así como con un doblez. Ahorita que vamos a las alas vamos a ver esto cómo se llama. Entonces generaban la capacidad de, en este punto del ala era bajito y entonces ahí tenían el tren de aterrizaje y no quedaba muy largo, no quedaba débil. Pero el cuerpo del avión quedaba alto, entonces podía tener una hélice de mucho diámetro. Estas eran unas hélices Hamilton estándar muy famosas. Si ven como el ala del avión tiene un doblez. Eso es una cosa que uno puede hacer. Miren, por ejemplo, este Bobcat que era de ala recta. Entonces este tenía que tener las alas, las ruedas aquí como el puro fuselaje y estos tenían más problemas para aterrizar. Eran menos prácticos para aterrizar en portaaviones. En cambio, los Corsarios eran súper famosos por su estabilidad y tenían las llantas muy bien separadas y aterrizaban súper fácil, no se volcaban, porque los otros se volcaban cuando aterrizaban. Ahorita me acuerdo bien cómo se llama el otro avión que tenía hélice de 5 motores, y se los muestro. A veces, pues como les digo, hay motores tan poderosos que requieren ser multipala. Spitfire. No, el Spitfire era de 3. No, era otro, era un motor norteamericano, un Allison. Bueno, digamos por aquí. ¿Qué hay que chequear? Bueno, aquí tengo una cosita, dos temitas en este. Uno es que le chequeo yo a las hélices antes de usarlas. Yo les chequeo el borde de ataque. El borde de ataque es como la parte por donde ellas van rompiendo contra el viento. El otro se llama el borde de fuga. También es importante chequearlo, pero el más importante es el borde de ataque. Lo segundo es equilibrar las hélices. Así sean nuevecitas, es importante tener esta clase de herramientas que permiten asegurarse de que no tienen vibración. Ellas necesitan quedar así horizontal, que usted las toque, las ponga a girar y sean completamente neutras, que no tengan ninguna preferencia a quedar una pala más abajo que las otras, para que no generen vibración. Les queda claro este tema. Estos son los equilibradores de hélices que se consiguen pues para hélices grandes. Yo tengo este, pero también se consiguen para hélices chiquitos más prácticos, sobre todo muy usados en los drones FPV, que si una hélice te queda con vibración, el video te queda horrible porque queda como todo tembloroso. Esta grafiquita la puse por aquí para mencionarles el tema de que también hay unas gráficas para el diseño de hélices. Entonces, por ejemplo, este era uno que tenía que ver con el tamaño del motor, el motor de gasolina, contra el tamaño de la hélice y el paso. El paso significa, mientras más grande el número, significa que con menos vueltas, no hay que acordarme bien, les voy a mostrar una grafiquita ahorita, pero esta gráfica permitía hacer el diseño. Esta zona se supone que es la zona eficiente. Fuera de esta zona no es eficiente, entonces un motor de cierta desplazamiento tenía cierta potencia, entonces admitía hélices, por ejemplo una 12x8, una 12x6, una 11x10, 11x8 y 11x7. Estas eran las hélices válidas para ese motor. Ahora se consiguen unas tablas de equivalencias de desplazamientos a motores eléctricos y de pronto uno puede reusar este tipo de gráficas. Pero eran muy prácticas para uno ya saber qué ponerle, porque cuando uno no sabe diseñar esa parte, uno le puede poner hélices muy pequeñas a un motor y se sobre revolucionan, o hélices muy grandes al motor y lo esfuerzan mucho y lo hacen consumir muchos amperios. Entonces eso tiene cierto tamaño apropiado y esta gráfica nos lo resume. Bueno, otro componente súper importante pues de los drones es la batería. Ya estuvimos viendo un poquito de este tema en la clase práctica. Aquí voy a mencionar algunos
otros detalles que no mencionamos en ese día. Es un componente encargado de convertir energía eléctrica, energía química en eléctrica. Nosotros usamos las baterías que son recargables, pues no nos da el bolsillo para estar comprando baterías nuevas cada vez que vamos a volar. Los parámetros más importantes, como vimos en la clase, es la química que tiene, que nos controla la potencia, que nos controla la cantidad de recargas, que nos controla los voltajes. El número de celdas, que tiene que ver con el voltaje que entrega. La capacidad, que tiene que ver con la cantidad de miliamperios hora que hay guardados en ellos. Y la capacidad de descarga, que es la C que veíamos, el 70C, el 90C, el 150C, que tiene que ver con la capacidad de descarga rápida. Aquí les voy a mostrar algunos otros detallitos de esto. Este es un cargador, digamos, típico. Es un cargador de 2 salidas. Se pega ya les voy a explicar qué se pega aquí. Pero aquí se pegan pues como las puntas positiva y negativa de la batería. Y esto son los conectores del balanceador de celdas. A algunos les tuve tiempo de mostrarles qué era el balanceador de celdas. Es un aparato que se encarga de, en una batería de multiceldas, mantenerme cada celda balanceada con las otras, que todas estén parejas y que todas consuman igual y que todas se carguen igual. Esta clase de equipo permite manejar varias químicas de baterías. Esta es una marca buena, HTRC. Hay otras bastante mejores, pero esta era muy guerrera. Generalmente esto es como se usa. Uno consigue una fuente como la fuente que nos prestaron en el laboratorio, como la que llevé el último día. De esa fuente se alimenta acá y ya todos esos controles electrónicos controlan cuánto voltaje, cuánto amperaje entrega por cada puerto de estos, y a la vez hace el servicio de balanceo. Hola Ángel. Hola, profes, muy buenas noches para todos. Pena, ¿puedo hacer un aviso parroquial un minutico antes de que se empiecen a salir? Bien puedas. Bueno, es para comentarles que esta semana todas las clases van a ser pues como virtuales. Esta semana que tenemos, vamos a tener esta clase de partes de un dron, el día de hoy pues de 7 a 10 y el día jueves 22 de 7 a 10 también. Las dos son virtuales. Y vamos a tener la parte de proyecto productivo, pues que vamos ya como inicio al proyecto productivo, ya como enfocado en grupos especializados. Entonces, digamos que el 90-95% de ustedes ya escogió pues como cuál va a ser ese enfoque que va a tener, pero hay algunos que nos faltan. Entonces, porfa, los que están faltando, más tardar mañana, a primera hora, tienen que comunicar con Joana, la psicóloga, para que ella les asigne pues como tal un grupo, porque ya el Google Forms ya lo cerramos. Entonces, bueno, les cuento cómo va a estar esta semana, pues igual esa información se las enviamos por el WhatsApp, pero esta semana, lo que es mañana, de 6 a 8, vamos a tener armado de drones con el docente Juan Diego, y vamos a tener un experto de armado de drones, de 8 a 10 nuevamente con el docente Juan Diego, y vamos a tener un experto también en agricultura. Y ya el viernes como tal, de 6 a 8 sería fotogrametría y de 8 a 10 serían audiovisuales. Para estas dos clases también vamos a tener expertos, un experto en fotogrametría y un experto en audiovisuales. Es gente con muchísima experiencia, mucha trayectoria pues en el sector. Entonces pues como para que lo aprovechen, resuelvan las dudas y también para que avancen pues como en ese formato de Word que han venido trabajando con Juan Diego. Les voy a dar otro parroquial, y es que todos, absolutamente todos, deben presentar
al final pues como del curso, ese formato que han trabajado con Juan Diego, totalmente diligenciado, que ese es pues, el que corresponde al proyecto productivo, el Word. Entonces, súper importante que aprovechen estas 2 semanas que quedan con Juan Diego y en la parte de formulación de proyectos para que terminen de ajustar eso. Y nuevamente, los que faltan por matricular, por escoger ese enfoque de grupo que van a tener, para que porfa coordinen con Giovanna la psicóloga. Muchas gracias. Si de pronto tiene alguien alguna duda, me puede contactar al WhatsApp. Gracias, profe. Gracias, Ángel. Bueno, otro tema que es importante como mantener en el arsenal de herramientas de nosotros es estos cables. Este cargador en particular venía con esta, fíjense que los conectores son de esta clase que llaman banana, van aquí, y tiene un montón de cables distintos, porque durante mucho tiempo una gran variedad, cada fabricante tenía su propio conector. Entonces existía el conector T, que yo conociera bien, conocí el T, el Futaba, el Tamilla, el JST, el XT60, este no me tocó, y los alambres son los pelados, eran muy peligrosos. De ahora prácticamente todo trabajan con estos, con el XT60. XT60 significa que es capaz de mover 60 amperios. Hay XT90, entonces se mueve 90 amperios. Hay XT30 que mueve 30 amperios. Este conector me ha parecido pues muy seguro, muy robusto, pues uno lo conecta y no se suelta solo. Esa parte de la vibración es muy importante en la construcción de drones. Uno tiene que pensar no solo pues en que el alambrito se va a tener ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que de verdad hay que amarrar los cables. Hay que ponerlos en unas partes, hay que controlar todo ese tema. Entonces, estos cargadores, digamos que los modernos, pues ya no traen sino salida de XT60, pero algunas personas tienen baterías de estas clases y mientras van saliendo de ellas, les toca conseguir estos pulpos de cables llenos de posibles conexiones eléctricas. Hay unos que son, a mí no me gusta mucho ni este T-Plug ni el TRX porque apoyados sobre cualquier superficie metálica hacen corto. Eso es un tema a considerar. Ya vieron la capacidad de descarga de una batería y un corto de una batería de verdad pues quema cosas. Entonces esta clase de conectores no se los recomiendo mucho. A mí hay veces que me compro baterías y me vienen con este conector, lo primero que hago es mochárselo y ponerle de estos, que me parecen mucho más confiables. Perdón, ¿cuál es el que hace corto? Estos porque es que tienen el metal ahí descubierto. Ah, ya. El T-Plug y el TRX. O sea, usted lo pone sobre cualquier cosa metálica, un destornillador y usted funcionando, armando el dron, no sabe qué toca. Además, por decir algo, los drones que tienen partes del cuerpo del chasis en fibra de carbono, eso es conductor. Es uno con conductores, con partes metálicas cargadas y uno en un dron que es conductor, eso es una invitación al desastre, pero de primera fila. Entonces, mucho cuidado con eso. Este otro aparatico es muy útil, pues cuando uno no le da el presupuesto para tener un cargador de estos avispados, entonces al menos tenga esto, para estar pendiente de cómo están las celdas de sus baterías y saber si requieren ir a buscar quien tenga un cargador para que me las balancee. Eso no lo necesita todas las veces, pero mejor si lo tengo. Este aparatico no sé si notaron que todas las baterías tenían dos cables. Todas las baterías que les mostré tenían dos cables. Un par rojo y negro, que es el de potencia, y tenían otro más que tenía un conector planito, como para que entrara en un conector de estos.
dependiendo de si eran de 4 celdas, entonces tenían 5 alambres, si era de 3 celdas tenía 4 alambres, siempre tiene uno más que la cantidad de celdas, entonces eso se conecta en estos pincitos y él empieza a darte los voltajes celda por celda. Esto también se usa mucho en los drones FPV, en los drones que se vuelan pues cerquita de uno y se ponen en las baterías, y entonces si el voltaje se cae más de cierto número, la gente que no tiene telemetría, estas par de carajaditas que hay aquí oscuritas son unos buzzers, generan un pitido. Si el voltaje se cae menos de, digamos, de 3,2 en ciertas baterías, esto produce un zumbido, pues que a pesar de que el dron está volando, es capaz de uno distinguir que ya es hora de traerlo porque ya se va a acabar la batería. Si uno no en todos los drones tiene telemetría, entonces este es capaz de mostrarle a uno ese asunto y queda uno avisado. Este también es otra herramienta útil en ciertos drones. No sé si a alguno le quedó alguna duda de lo que vimos en la clase del fin de semana sobre las baterías. Yo creo que a algunos les alcancé a mostrar los cargadores, a los que no les alcancé a mostrar, por eso les estoy mostrando hoy. Esta clase de aparatos es supremamente importante para cargar bien las baterías y que duren de verdad la cantidad de ciclos que uno piensa cuando las compra. Un buen cargador me asegura larga vida para las baterías. Un cargador ordinario, mejor dicho, la termino no pagando. Bueno. Cristian Camilo tiene la mano alzada. Hola, Cristian. Hola, Cristian, te escuchamos. Hola, buenas, profe. Es que yo no pude estar en la clase pasada. Y mi pregunta, bueno, ahora que hacen referencia a los cargadores, yo tengo un IMAX V6. ¿Ese qué tal es o qué es? Es mi pregunta. Ahora que muestran este que es muy similar, este cargador negrito, no sé qué marca sea este. Esto es un HTRC. El que tú tienes tiene para balancear las celdas. Si quieres lo puedo mostrar. ¿Lo muestro? Dale. Qué pena. Es este. Ah, ok. Un IMAX. Y mostrarlas por donde se va a poner las puntas de balanceo. Ah, sí, tiene, claro. Ahí está. Y que lo chévere de eso es que trae fuente. No hay que ponerle fuente. Ah, ok. Sí, pero la verdad, a veces se me hace como difícil manejarlo. ¿Por qué? Diego, ese es batallador. Ese es buenísimo ese cargador. ¿Funciona como que, Andrés? No, que ese cargador es buenísimo, es muy batallador. Yo lo he tenido y es bueno. Pero sí es un poquito difícil de configurarlo, pero es buenísimo. Aguanta mucho y pues aguanta el uso y el desuso. Pues eso sí, yo sí lo he tenido y he hecho un montón de experimentos con eso y me ha funcionado, nunca se ha muerto. Y sí me ha estallado varias baterías, pero el cargador sigue firme. Sí, lo importante, como les decía, es el tema de que tengan los balanceadores de carga, que no sean solo que le metan carga a la batería, pero sin mantener balanceadas las celdas. Lo importante es el tema del balance. El balance es el que termina, porque siempre en las baterías termina muriéndose en la batería por una sola celda que se empieza a desbalancear. Entonces, estos cargadores me mantienen a mí avisado de cómo van las celdas y la que esté cayéndose, él la trata de mantener. No la deja pues como que se degrade. Es muy importante. Sí. Eso sí me he fijado yo. Y también he visto de que hay baterías de que pueden estar muy hinchadas y las desinfla y a veces las recupera.
muy interesante de pronto en la próxima clase que tengamos allá presencial, que nos cuentes cómo es lo que has leído tú de cómo desinflarlas. Yo no he leído eso nunca. Me interesaría aprender de ti eso. Pues no sé, cuando uno las reinicia, que literalmente las descarga del todo, del todo, del todo, y las deja en cero, a veces sí pasa de que y suena hasta cuando se desinfla. Ah, interesante va a ser el ensayo con las baterías que tengo ya desahuciadas. Sí, sí se puede. Porque el cargador que yo tengo permite también descargar. Este que tú tienes permite descargar. Sí, y también las pone en storage, tiene como 5 modos diferentes Ah, eso es lo importante, sí, el modo storage. El modo storage es el modo para para poderlas guardar. poderlas guardar pues 6 meses, un año, que no se dañen, que no se les dañe la química. Y el truco es, obviamente, no dejarlas full, como les he estado diciendo desde la primera clase. Las baterías, si usted las deja en full, las acaba. Ni Y tampoco cargarlas en el amperaje preciso, Ajá. sino ponerlas como 2 o 3 puntos menos al amperaje que tiene. Amperaje o voltaje. El amperaje no. Pues Ah, si la sí. batería me dice que Ah, ya, tiene ya. 600 miliamperios, yo No llego y la cargarla en pongo a 600. 400. Ajá, ya te entiendo, sí. En no cargarlas en el amperaje máximo que ella admite. Eso. Ok. Ah, Listo. bueno, qué pena interrumpir ahí, profe. No, gracias por tu aporte. Todo bien. Bueno, vamos a la otra parte. Algunos tuve manera de mostrarles unos ESC, un ESC que llevé que era de corriente continua, pero aquí les voy a explicar más sobre a mí me parece muy interesante ese aparato, es como el que muestra la real conversión de electrónica y electricidad y cómo conviven y cómo producen algo que tiene más valor. Esta es como la configuración como completa de un ESC, como todo lo que se le puede llegar a conectar. Al ESC le llegan dos cables de batería, al de la batería. Eso, la batería ustedes saben que es la única fuente que produce corriente directa, pues tiene que tener entrada de corriente directa. ¿Qué más tiene? Tiene el cablecito de señal de datos que le controla la cantidad de energía que va a entregar. Si a algunos les alcancé a mostrar el generador de onda cuadrada que tiene el cargador y que controla cómo va a ser el régimen de conversión. El régimen, no, de conversión, no, de entrega de energía. O sea, aquí está toda la energía lista, como les dice el profesor Andrés. Aquí están los voltios y los amperios listos para, para seguir su camino hacia el motor. Pero este equipo controla con qué velocidad y con qué amperaje va a salir la corriente. Y solo uno de estos alambritos, que ahorita vamos a ver cuál, controla el voltaje y el amperaje que va a salir. Aquí está mostrando el receiver, que es como el radio receptor del control remoto, que va a controlar a este ESC. Este ESC, digamos que los más estándares para los motores brushless son de 3 cables. Algunos tienen un cuarto cable, porque tienen un feedback directo del motor de sus revoluciones. Digamos que él asume que el motor, en función de cómo dispara los voltajes por cada uno de los 3 cables, él presupone que va a ciertas revoluciones. Hay algunos motores que tienen un encoder y le permite conocer al ESC exactamente las revoluciones en las que va. Para ciertas aplicaciones eso es útil. Yo pues en las de aviación no lo he visto, pero he visto en las de los carros y en algunos de botes. Las fases de los motores, digamos que no tienen mucho misterio. Hola Abraham, cuéntanos. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Profe, bien, bien. Veo que está hablando de la tarjeta SC, ¿cierto? Que es la Sí, que le regula la fuerza a los motores de los drones. sí, señor. ¿Hay forma de hacerle algún tipo de mantenimiento a esa tarjeta o cuando fallan, fallan?
Que yo sepa, cuando fallan, fallan. Hay algunas de muy alto amperaje que tienen un ventilador. Generalmente, pues, la ciencia con estos aparatos es no meterla dentro del dron, sino dejarles puesta estas aleticas para que se refresque. Ah, ok, pues O yo lo sea, hablo en un caso particular que a mí me falló esa tarjeta controladora en un Mavic Zoom y en se pleno cayó el vuelo. dron. A mí Exactamente. también, yo también maté un Phantom así. Entonces, la pregunta mía era si se podía como poder realizar una especie de mantenimiento, de chequeo, pero pues sí, ella falló y nunca salió una falla alguna antes de un previo vuelo y preciso sí, en pleno vuelo falló y bueno, lamentablemente ahí quedó vuelto chicuca. Sí, a mí también me pasó. Hay unas de estas que sí tienen telemetría, Mm, o sea que tienen en los cables de datos, tienen unos cablecitos adicionales de telemetría y va al transmisor y se devuelve al piloto y le pero dan ese a es, uno estatus de cómo está funcionando el ESC. Pero ese es más que todo, veo yo que es como en FPV o en drones que se puedan armar como No, tal. en drones que se pueden armar, por decir algo, drones de larga duración. Es Sí. muy importante esa eh, característica en los ESCs que tengan telemetría, que uno los pueda monitorear. y en los comerciales, pues No, muy no, difícil. no le he visto ninguno de eso. Ah, No, ok. de hecho, pues como tú puedes ver, un Sí. Phantom, un Mavic, tienen No. los ESCs escondidos. Los tienen Completos todos. completamente sellados allá dentro de la carcasa con cero ventilación. Ahí es donde está uno comprándose el problema. Claro. Y por ejemplo, yo sí he visto que los T30 ya lo tienen es por cada motor un CSC. Pues el Es, escape. Ajá. y lo tienen visible que le circule aire, y lo tienen Ajá. dentro del chorro de aire que produce el motor. Sí, En, claro, y los Matrix también lo en tienen. la pata ahí, literal. Ajá. Ajá, sí. Ah, Les bueno. voy a mostrar más de esos ya que me lo mencionan. Listo, Eh, profe, gracias. Que Juan Gabriel Franco pregunta que cuál es la marca del cargador, ¿De cuál cargador? Del que... del que tú mostras, Ah, el negrito. ya me voy. Juan HTRC. Esteban, Juan Sebastián preguntó que qué era la sigla ESCC, pero John Mario ya le respondió. Electronic Speed Control. Ajá. Matías, puedes intervenir. De hecho, bueno, buenas noches. De hecho, la causa más común de los accidentes que han habido de Matriz 210 ha sido por la falla del ESC. Entonces, como yo pues estoy trabajando con un equipo de esos, la recomendación que me dio Delta Charlie fue tenga cuidado con ese sistema. Después, si lo llega a agarrar alguna lluvia, fuerte neblina, después de esas operaciones, pues, y si digamos que el equipo se vio muy comprometido en esa operación, realizar algún mantenimiento preventivo para evitar que falle. O sea, secarlos bien, no dejarles humedad adentro. Exactamente. Ok. Mira, esta es la marca HTRC. Ellos producen cargadores de todos los tamaños para carros. Por lo que estoy viendo, yo no había visto que decían para carros también. Estos son los de baterías de RC. Veanlos, acá están. Vean la marca. Les recomiendo mucho que consigan sus cargadores de una marca responsable. Es mucho lo que les van a durar y les va a cuidar las baterías. ¿Qué fue lo otro que me preguntaron, Eli? No, yo que era ESCC. Ah, ya, ESC, Electronic Speed Controller. Ok, bueno, sigamos por aquí. Bueno, ¿qué es el parámetro más importante de ellos? El voltaje que maneja,
el tipo, si es de corriente continua o alterna. Hay unos que tienen un BEC. Un BEC es un pequeño chip electrónico que me entrega un voltaje regulado. Fíjense que este aparato tiene una conexión muy directa con la batería, pero estas baterías, digamos que prácticamente ninguna entrega el voltaje como más estándar que utilizan los drones, que son 5 voltios, hay algunos que son 5.5. Entonces, queda uno como encartado, ¿de dónde saco 5 voltios si la batería del dron es de 7, de 14, de 22 voltios? Entonces se ha vuelto muy común que los ESCs tengan una salida regulada de 5 voltios, y una buena cantidad de amperios. He visto unos hasta de 20 amperios. Entonces, ese BEC me fabrica la energía que yo necesito para activar los servomotores, para activar el autopiloto, para los radios. De ahí donde yo saco energía. Si mi ESC no tiene eso, entonces yo tengo que sacar otro ramal de la corriente de la batería y conseguirme un BEC solo que me haga esa función. En algunos de la clase del domingo les mostré un BEC individual, ¿no? Que fabrica desde 50 voltios hasta 4 voltios y fabrica 5 voltios. Esa clase de aparatos también se llaman BUC, B-U-C-K. Voy a poner aquí en lo que les quede. Se llaman BUC converters. Y esos aparatos me fabrican, a partir de un voltaje de corriente directa, me fabrican otro. Es un aparato muy, muy útil dentro de los drones, porque de verdad que los drones tienen diferentes componentes que funcionan a diferentes voltajes. Entonces, para uno no tener que estarse preocupando de otra batería, hay mucha gente que tiene la filosofía de que hay que tener la menos cantidad de baterías posibles dentro del dron por simplicidad. Esa es una filosofía de diseño de drones, la simplicidad. Hay otra filosofía que es la alemana, que es como de la complejidad. Entonces, por decir algo, tienen una batería para los motores y tienen otra batería aparte para los radios, los servos, el autopiloto, y son diferentes y se conectan por aparte, tienen sus circuitos por aparte, cosa que si me falla esta batería, yo todavía conserva, sobre todo en los alas fijas es muy importante que yo todavía conserve la capacidad de mover las superficies de las alas a pesar de que se haya muerto la batería principal. Yo soy de esa creencia, yo prefiero tener varias baterías, pero hay gente que por simplicidad dice no, una sola y pase lo que pase, una sola. Ya cada uno se irá haciendo su criterio en función de sus experiencias. Bueno, y por último, hay unos ESCs que son programables. ¿Y qué le programan uno a esto? Entonces algunos tienen, por decir algo, arranque suave, es que a pesar de que este le diga, bueno, lárguele todo el voltaje, este no se lo larga así instantáneamente al motor, sino que se lo va largando con una curva que suavemente va acelerándolo y entonces no tiene problemas con las hélices, con las monturas del motor, no las daña. Hay otros que tienen unos diagnósticos con unas lucecitas, entonces estas tarjeticas generalmente tienen esta presentación como una tarjetica de crédito pero un poquito gordita y tienen un poco de LEDs y ahí uno programa los parámetros que necesita de ciertos ESCs que son programables. De hecho, hay algunos que tienen un puerto USB y les puede uno actualizar el firmware. Por ejemplo, los de DJI de los drones grandes son actualizables. Los de los drones fumigadores y los matriz. Porque este componente es supremamente importante. En esas clases de drones grandes, este componente, este ESC, tiene lo que les decía, tiene telemetría y le está avisando al autopiloto cómo está de salud y si en algún momento se va viendo recalentado, por decir cualquier cosa, le cae por decir alguna hoja y se queda pegada ahí encima de él y no lo deja refrigerar, el piloto recibe aviso de que se está recalentando un ESC y uno ya sabe que hay que traer el dron lo más pronto posible, porque hay un ESC comprometido
Y en estos drones de 4 hélices, de 4 motores, un ESC que se friegue, se fue el dron a pique. Bueno, hay muchos drones pequeños que tienen este componente, no todos lo tienen. ¿Qué es? Es una galletita electrónica que tiene todos los ESCs ahí de una vez pegados, y entonces tiene todas las conexiones eléctricas como para armar un cuatri. Por ejemplo, es muy común ver esto en los drones FPV. Entonces, ¿qué tiene? Es súper fácil de cablear, porque usted trae los cables de la batería. De hecho, pues en esto la gente ni se toma la molestia de hacerle conectores, sino que suelda el cable ahí de una vez. Eso algunos tienen sensores de corriente para estarle avisando la carga por la telemetría. Hay otros que no lo tienen. Y entonces en la misma board están los ESC, los 4 ESCs que se necesitan para un dron cuadricóptero. Todo está ahí pegado, entonces usted ya nomás saca los 3 cablecitos que se van para los diferentes motores y listo, no tiene que preocuparse. Por decir algo, este de acá, estos se alimentan por estas, o estas dos, y entrega, creo que es por las 2 caras, entrega estos, pero no estoy seguro, pero la mayoría que conozco entregan las 3 salidas trifásicas para los motores. Entonces tienen 4 salidas, o sea, tienen 12 salidas eléctricas para eso. Este me deja aquí con la duda de que este de pronto es de un droncito muy básico, de los que son de corriente continua, con motores brushed. Lo normal es que tenga las 3 salidas de una vez para los cables del motor. Entonces, en una galletita de estas queda el sensor de amperaje, queda el conector de la batería, quedan los ESCs y quedan de una vez las salidas para los motores. Entonces, en una sola galletita salí de un montón de problemas. Claro que si falla todo el dron. Bueno, aquí llegamos a los servos. Estos amiguitos son muy útiles para cuando uno necesita un movimiento muy preciso y repetitivo en alguna parte del motor. Aquí me tomé la libertad de mostrar, a pesar de que este no es nuestro tema, pero acuérdense que drones no son, pues drones son los que vuelan, pero también hay drones terrestres. Este es como, por decir algo, el mecanismo para conectar un servomotor a la dirección de un equipo. Pues en este caso es como un carrito de carreras, pero puede ser un tractor. Entonces, vamos a ver cómo es que funcionan estos aparatos. Estos lo que hacen es que producen un giro de cierta cantidad de grados que es totalmente controlado por este cablecito, el que es más amarillo de todos. Normalmente, por ejemplo, estos que son de 3 colores, el naranja, o hay muchos que lo traen es así amarillo, rojo y negro. Por ese es por donde va la señal de datos. En los otros va la potencia. ¿Qué hace estos servos? Como pueden ver acá, tiene un motorcito eléctrico con una reducción de muchos pasos. O sea, por chiquitos que sean, y yo les alcancé a mostrar algunos el domingo, tienen mucha fuerza. Entonces se clasifican como por los gramos de empuje que producen, y hay desde 9 gramos hasta, yo he visto, de 35 kilos de empuje. ¿Qué es lo que hace? Él gira cierta cantidad, entonces hay servos de 90 grados, hay servos de 180 grados, hay servos de 360 grados. ¿Y qué es lo que hacen? Giran cierta cantidad. O sea, que cuando normalmente uno los asocia en el control remoto a una de las palancas por ejemplo, las de los alerones, cuando uno está volando una ala fija. Entonces, que cuando uno gira cierta cantidad, en el control remoto, en el comando de la derecha, cuando lo mueve uno para los lados, que es el que movería los alerones, cuando uno lo mueve, por decir algo, 1/3 del recorrido, él hace, digamos que si el recorrido del completo es de 180, entonces hace 1/3 del recorrido, o sea, 60 grados.
O sea, es totalmente como lineal a lo que uno está moviendo en el control, él se mueve y es repetitivo. Yo lo devuelvo a la mitad y él se devuelve. Vuelvo y lo muevo un tercio y él se mueve un tercio. ¿Quién se encarga de eso? Esta electrónica que hay aquí. Esta electrónica que va chequeando los pulsos que vienen por solo este alambrito y los convierte en movimiento. Y también decide si el motor se mueve en sentido horario o en sentido contrario. Toda esa información viene empacada en este solo alambrito. Este es como el montaje más clásico en un ala fija. Va incrustado el servo en el ala. Este pues quedó un poco chambón porque quedó muy por fuera. Normalmente van más enrasados. Él produce un giro. Entonces yo lo que hago es inventarme una manera de convertir ese giro en un movimiento, en el movimiento que a mí me sirve. Entonces por decir algo, este es un alerón. Este es un ala. El alerón tiene un pivote por aquí. Entonces el alerón pivota hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué hago yo? Yo me invento, siempre es tarea pues del diseñador, inventarse un mecanismo que convierta la rotación que me produce el servo en un movimiento lineal. Fíjense que, ¿qué es lo que hace aquí este mecanismo? Ahí está en su posición neutra. Entonces, neutro aquí en la mitad. Y entonces esta piecita, que llama un clevis, se enrosca en este tornillo tal que cuando este esté en su posición neutra, el alerón esté bien paralelo con el borde de fuga del resto del ala, o sea, que esté en una posición neutra. Cuando este servo gire para acá, por decirlo, 30 grados, él va a rotar, pero con respecto a esta piecita, va a jalarla. Al jalarla, va a mover este alerón hacia, digamos que hacia la parte de arriba, que en este dron debería ser la parte de abajo, porque normalmente estos los pegan por debajo de la superficie, en la superficie de debajo. Entonces al girar 30 grados para acá, jala ciertos centímetros esta varilla. Entonces esto tiene aquí un brazo que actúa directamente sobre el alerón y lo mueve cierta cantidad de ángulo. Él funciona para los dos lados. Si yo muevo el control remoto para el otro lado, entonces él se devuelve para acá cierta cantidad de grados, me empuja la varilla para acá, al empujarme la varilla al alerón se mueve, digamos que hacia el otro lado. Entonces yo tengo control del alerón y lo tengo fino, o sea, es supremamente lineal. Si yo me muevo un poquitico, el alerón se mueve un poquitico. Es supremamente directo y permite un control súper fino. De hecho, hay controles remotos donde uno puede calibrar la curva de desplazamiento, que usted, digamos que cuando usted se mueve poquito, digamos que al principio del movimiento, digamos que la primer tercio del movimiento va como amortiguado. Yo me muevo bastante y el servo se mueve poquito, como para permitirme un control fino. Cuando yo de verdad quiero que haga una maniobra brusca, yo ya me salgo de ese primer 30%, entonces ya él empieza a reaccionar más rápido. Eso se llama una curva. Mucha gente, por ejemplo la gente de planeadores, es supremamente adicta a hacer esas curvas para tener un control refino de los alerones. En los planeadores, como tienen las alas tan largas, el movimiento de los alerones es supremamente sensible. Los alerones van siempre en las puntas de las alas, entonces generan el balanceo del dron o del ala fija. Entonces yo, digamos que uno como piloto necesita que sea un movimiento muy fino al principio, y ya de verdad cuando uno necesita hacer una maniobra violenta, que ya uno ya sea como más de cierta parte del recorrido, y ahí sí el servo se mueve ya mucho más rápido. De estos servos hay de dos clases. Como vieron aquí hay un motorcito. Ya hay servos que tienen un motor brushless aquí, o los más clásicos tienen un motor brushless. Entonces, en función de eso, es la fuerza que produce estos motores. Si tiene un motor brushless, el torque que produce estos aparatos es inmenso. Eso yo lo he visto usar mucho en esta clase, como en buggies o en pequeños tractores, que esta pieza tiene una capacidad de mover kilos. Fíjense aquí cómo convierto este desplazamiento lineal, la rotación que produce él, lo vuelvo un movimiento lineal, y este movimiento lineal lo convierto en un desplazamiento de estos brazos de control que me gira las llantas.
Entonces yo siempre tengo que inventarme una manera de convertir la rotación del servo en un movimiento lineal que me sirva a mí para algo. Por ejemplo, ahorita hablábamos al principio de que subir las patas del dron, drones que suben como el tren de aterrizaje y lo quitan del camino, es con un servo de estos y es súper directo, pues simplemente la pata está pegada del mismo eje donde están la pata, del mismo eje del servo. Entonces, si yo giro el servo 30 grados, sube la pata y ya no me queda estorbando. También, por ejemplo, con estos que hacen la gente liberadores de carga, que cuando usted lo acciona, él gira ciertos grados y entonces esto despina una carga que está cogida por un pincito y la carga cae. ¿Qué más usos le he visto yo? En las direcciones, para soltar carga. He visto drones de los que son de 2 motores que tienen servos para controlarle el ángulo a los motores. Los motores no van como pegados fijos al chasis, sino que pivotan y con servos les controlan el ángulo. He visto drones de 2 motores que el control se los da un servo en cada motor que le cambia el ángulo a los motores. Por decir algo, si es un barco, entonces este servo genera el movimiento del timón. ¿Qué más he visto con eso? Eso hay infinidad de cosas. La gente se inventa de todo con esto. Un dron a la fija necesita por lo menos 4 servos, porque necesita uno en cada alerón de las alas, ahí van 2, otro para el timón de profundidad. Voy a volver aquí a los ala fija un segundito. John Gonzaga tiene una pregunta que está en el chat. Dale, ¿cómo es? Dímelo. Los drones super grandes tipo agrícolas y audiovisuales de carga pesada, los drones no requieren de tiempo largo de calentamiento de los motores o revisión temporal, así como hacen en la aviación, que ponen a prueba los motores al máximo en un largo tiempo. Yo no he visto esa práctica en los drones que tienen motores eléctricos. Eso es más usado en aviación, que son motores de combustible, que necesitan, pues, ellos, digamos que cada vez que aterrizan, les hacen cierta cantidad de mantenimiento y les desconectan tubos y vuelven y los conectan. Entonces, parte del chequeo, cada vez que vuelven y los prenden, es llevarlo a su máximo para saber que no va a fallar cuando vaya a despegar el avión o el dron. Por eso es que tienen ese ciclo. En estos eléctricos no, nunca he visto esa práctica. Camilo dijo, uno puede programar con tiempo los cambios para subir de movimiento del servo, para subir en 8 o en espiral. ¿Estás hablando de los drones FPV? Hola. Camilo dijo, hay que preguntarle. ¿Aló? Sí, dale. Yo no escucho. Yo te escucho. Es que digo más o menos que programar de que cierto tiempo el dron haga el cambio, de que el servo haga el cambio al otro alerón de la otra ala, ¿sí me entiende? A eso me refiero. De que se pueda programar y así no accionarlo cada momento con el control, sino que tenga una programación para que pueda hacer el giro mientras sube. Yo he visto eso, pero que el autopiloto lo gestiona, pero no de la manera que tú dices, sino que el autopiloto, por decir algo, y uno lo programa para que haga, por ejemplo, loitering. Loitering es que en un punto que yo le diga que ese sea el centro y empieza a hacer círculos y lo hace automáticamente. Y el autopiloto controla los servos para llevar los alerones al ángulo que necesitan para que el círculo sea de radio constante. Vean, les explico acá lo de los servos. En esta clase de drones, entonces él tiene servos aquí que accionan estos alerones, los suben y los bajan. Aquí también. Hay drones que tienen acá, más cerquita al fuselaje, tienen flaps. Y esos también tienen servos. Raya. Raya.
pues como el otro día que cogía el lapicito y... Ah, se me olvidó esa gracia. Esto. Los alerones son estos de los extremos. Estas superficies que son variables ahí. Siempre están en los extremos para generar el máximo torque en el giro. Hay muchos drones que tienen, sobre todo los de carga, que tienen esta superficie acá también movible, pero solo gira hacia abajo, no gira hacia arriba. Y sirve para generar velocidades de aterrizaje más lentas, lo más lentas posibles. Eso se llaman flaps. En esta superficie de la cola, en el timón de profundidad, también suele haber un servo que controla el ángulo de este timón. Y en estos que son dobles, tienen servos uno en cada uno, para que este también gire este arco. Entonces, en los aviones a la fija es indispensable tener servos. En los multicópteros no, a menos de que uno tenga pues un liberador de carga, alguna otra cosa. Pero el resto en los multicópteros no se necesita. O por ejemplo para subir un tren de aterrizaje. También por decir algo aquí, ya que pasé por los motores. El acelerador de estos es un servo también, que normalmente jala un bracito por acá que mueve una bielita. Eso es un servo también, el acelerador de esta clase de motores. Por ejemplo, en los que son de esta clase, los drones de ala fija, estos tienen un servo acá para cuando está carreteando girar la llanta. Ese también es otro servo que se usa. También he visto que tienen cámaras FPV que son ajustables, que les puede uno cambiar el ángulo, que puede uno mirar pues al frente, a la derecha o a la izquierda. Y entonces lo que hacen es que directamente encima de un servo ponen la cámara. Entonces usted, como el servo le produce un ángulo de giro totalmente controlable, tú puedes con uno de los controles del control remoto, con una de las perillas, generalmente una que es de rotación, tú apuntas la cámara para la derecha, para la izquierda, para la mitad. También he visto esa aplicación. Los servos pues son unas maquinitas muy interesantes, no suelen fallar, son muy robustas y generan un servicio que es irreemplazable. Por último, los servos, digamos que mientras más ordinarios, tienen estos engranajes de plástico. Los más finos lo tienen metálico. Digamos que usted necesita un dron a la fija de muy alta confiabilidad. Una de las cosas que le especifica a uno es que tenga servos con rodamientos y con engranajes metálicos. Estos que son de plástico a veces hacen una turbulencia, los hace que el alerón se resista al movimiento del servo y se come un rodamiento de estos y queda uno totalmente encartado, porque ya el controlador piensa que el servo está en un ángulo y él ya no está en ese ángulo. Y es terrible aterrizar un dron así. Me ha tocado. Entonces ya hace tiempo utilizo de estos, que son un poquito más caros y más pesados, pero en esa parte son mucho más confiables. Bueno, vamos a hablar de las alas. Las alas es el componente que sostiene a los drones a la fija y a los VTOL. En los multicópteros lo que lo sostiene son las hélices, que son pequeñas alas rotativas. En una ala fija es una parte pues grande, importante, que me genera, por un fenómeno por el principio de Bernoulli, me genera una capacidad de llevar una carga. Las disposiciones más comunes de las alas son estas: la ala baja, que se usan los Piper; la ala media no se usa mucho; la ala alta se usa en los Cessna. ¿Se acuerdan del avión que les mostré ahorita, el Corsario, que tiene se llaman como de gaviota, que tiene este quiebre? Hay aviones que tienen la gaviota pero para el otro lado.
Hay aviones que tienen alas biedrales, o sea que hay un ángulo entre ellas y el fuselaje. Estos intrínsecamente son más estables. Un avión con esta ala, digamos que tiene cierta estabilidad direccional. Estos son supremamente estables. Si uno diseña un ala para que tenga un pequeño ángulo, no necesita sino 2, 3 grados hacia arriba, eso le da una estabilidad enorme. Usted en un avión de esta clase, usted puede soltar los comandos y el avión no se va para los lados, continúa en línea recta. Este, al contrario, es menos estable. Pero algunas personas consideran que produce más sustentación, entonces por eso hay gente que los usa. ¿Qué son los datos más importantes de un ala? Obviamente el largo, que es la distancia pues, de la mitad hasta la punta. La cuerda, este es un corte de un ala, la cuerda es esto, el ancho desde aquí hasta acá. Entre estos dos parámetros, entre el largo y la cuerda, me generan este parámetro que es supremamente importante, el área. El área es un parámetro supremamente importante en las alas fijas porque en función del peso y el área se da lo que se llama un parámetro conocido como la carga alar. La carga alar tiene que ver mucho con o sea, es como cuántos gramos o onzas o kilogramos o libras va a cargar cada normalmente se consideran decímetros cuadrados del ala. En función de eso va un parámetro muy importante en los alas fijas que es la velocidad de aterrizaje. Un avión que tenga una carga alar alta va a requerir más velocidad para poder ser controlable en los aterrizajes. Entonces, ese es un complique en ciertos aviones de ala fija porque implica que si él tiene que aterrizar a alta velocidad requiere una pista muy larga. De la manera opuesta, un avión que tenga baja carga alar va a ser muy maniobrable y va a requerir pista cortica para aterrizar. Aquí hay otros montones de nombres de las partes de las alas, que la cuerda media, que la cuerda alta, que el sitio de máximo engrosamiento, que los radios de inicio de la parte superior y de la parte inferior. Hay un punto importante en el ala que es el centro de presiones. Más o menos está como por este lado. Y es como si yo sumo todas las fuerzas de sustentación que se van a generar sobre la superficie de arriba. Este es como el punto donde se considera como que se aplican todas esas fuerzas y no genera una rotación. Ese punto es muy importante que esté en cierta posición con el centro de gravedad del avión para que el dron sea estable. Si está más adelante, el dron va a tener una tendencia y si está más atrás otra. Eso lo vamos a ver en la parte de diseño. Pero es muy importante saber eso en las alas. Ahora bien, esta forma del ala es la que produce la sustentación. Tanto la de arriba como la de abajo. Esa parte se llama el perfil del ala. La NASA, antes de llamarse el NASA, se llamaba NACA. La NASA es la Administración Aeronáutica y Espacial de los Estados Unidos. Y imagínense que esa entidad existe desde los años 20, o sea, como justo después de que inventaron los hermanos Wright el avión, empezó a funcionar esa entidad del Estado y ellos empezaron muy juiciosos a hacer unos pequeños modelos de madera y de metal y empezaron a hacer una compilación de curvas de alas, pues de perfiles alares y de qué características tenían, de qué resistencia tenían, de qué resistencia, de qué sustentación y cómo cambiaba esos valores en función del ángulo de ataque. El ángulo de ataque es como el ángulo en el que le pega el viento a las alas.
Digamos que uno a veces piensa que las alas son hechas para trabajar así con el viento pegándoles de frente, y no, ellas necesitan un pequeño ángulo de unos 2, 3 grados. Y por ejemplo, cuando el avión está aterrizando, ese ángulo aumenta mucho más y se produce por acá detrás unas turbulencias, y entonces hay unas alas que manejan eso mejor que otras, y entonces la NACA en su época hizo todo ese montón de curvas, y uno encuentra en estos sitios, aquí les puse unos links y les los voy a mostrar enseguida, encuentra las ecuaciones con que uno construir un perfil alar de cualquier tamaño. Entonces uno busca en esas bases de datos, es que yo necesito un ala que tenga un ángulo de ataque de tal cantidad porque es que este dron va a volar muy despacio. Entonces uno en estas bases de datos y en estas otras páginas encuentra unos programas que le ayudan a uno a encontrar qué perfil se acomoda a la necesidad que uno tiene. Está solicitando que subas las presentaciones a la plataforma. Sí, esta noche la subo, para que puedan ver esto y sobre todo estos links, para que los curioseen, son muy interesantes. Yo creo que para que no cambies más de tema, yo creo que ya podemos ir resolver dudas. Voy a acabar aquí una temita con esto. La NACA pues fue la que tiene como la máxima pues como autoridad en eso, pero obviamente ellos tenían sus limitaciones. Estos perfiles los hicieron entre los años 20 y 40, y de ahí para allá ya ellos no volvieron a trabajar ese tema mucho. Muchos otros autores empezaron a trabajar otras clases de alas. Miren las diferencias tan tremendas. Estas clases de alas las encuentran en estas bases de datos. Las NACA no son toda la última verdad, pues la última Coca-Cola del desierto, no. Hay otros fabricantes, hay otros diseñadores que han construido alas de otras formas y que tienen su valor. Entonces, yo por ejemplo he encontrado artículos de gente que dice, no, es que yo usaba en mi dron un perfil NACA 4412 y después me puse a estudiar y encontré este Clarkie y con este perfil me da un 20% más de sustentación y el dron me vuela 1 hora más. Bueno, muy interesante. Por eso es que es muy útil saber que existen estas bases de datos y que yo puedo buscar allá las características del ala que necesito para el dron que voy a usar para mi propósito. Entonces les dejo esta curiosidad de estos links para que los exploren y miren que los drones de ala fija son una clase de drones que son muy importantes para ciertas tareas, y el parámetro más importante de ellos es la escogencia del perfil alar, porque ya he escogido el perfil alar, yo ya diseño la cuerda, la envergadura, y me va a dar las capacidades de carga de ese dron, y también me va a dar las capacidades de velocidad de aterrizaje y la maniobrabilidad. Todo esto sale de estas curvas. Bueno, muchas gracias por su asistencia, jóvenes. Espero haberles transmitido muchas cositas que ojalá les sean útiles más adelante. Cualquier duda que tengan, aquí me va a quedar otro ratico respondiendo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Que estén bien. Con gusto. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Feliz noche. Feliz noche, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias a todos. Profe, feliz noche. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Gracias por el interés en el tema. Gracias, profe. Con gusto. Profe, tengo una preguntita. No es puntual, no de tanto de esto, sino del tema de cargadores. Ok, no hay problema. Chiquito, pregunte. Profe, aunque yo lo llevaré pues como no, eso es un tema de unas regletas de un cargador, de unos cargadores de unos detectores de metales, sino que usted sabe el tema y me enredaron con eso. Yo presté ese detector para un trabajo y me lo devolvieron con una de las regletas donde van las baterías. Ahorita en Semana Santa, pues me lo llevé porque yo lo utilizo para hobby. Y uno de los cargadores pues no me funcionaron los dos. Entonces, cuando fui a revisar, entonces uno funciona con baterías de estas que son industriales, que mostraste el sábado en la clase, que son de las que son soldadas con platina.
pero Ok. las baterías ya estaban muertas, listo. Yo mandé a fabricar la regleta, porque se demora mucho la importación. En la cascada, que hay una cosa que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, distripilas, una cosa así, no recuerdo. Ujú. Pero el otro funciona con baterías recargables comerciales normales. Y yo ¿De compré, cuáles? ¿De qué química? no, la batería normal AA, Ah, ya. Ujú. ¿cierto? Entonces una Sí. regleta larguita, pero claro, cuando voy a revisar, bueno, ambos se conectan a un cargador de la marca del equipo, que es Minelab. Pero Ajá. entonces cuando voy a mirar, claro, el otro me cargó, pero este que era de baterías, así no me cargó. Cuando voy a revisar, a eso le falta algo. Mejor dicho, a quien se lo presté, modificó el equipo, le robó un componente, yo no sé qué pasó, pero destapé la regletica y yo veo que la otra tiene un circuito en la punta, pero esta Ujú. otra no lo tiene y yo no sé qué es en realidad lo que le falta. Sé que no tiene el puerto de carga, pero no sé si es que le falta el circuito extra. Pues llévalo a la clase, hombre. Si puedes llevarlo, es muy grande. No, hombre, las regliticas son 2 reglas, eso tiene 8 baterías nada más. No, yo los llevo, si usted tiene idea, porque es que el proceso de importación se me demora por ahí 3, 4 meses. Y Ah, no, falta si se consigue porque el detector ya no está tan nuevo. sí, sí, eso se va complicando uno con esas baterías extrañas que no son comunes. Llévalo y nos sentamos a mirarlo. Pues de hecho las baterías son fáciles, sino que me imagino que por la obsolescencia programada, los dueños de las casas cambian componentes para que ya no casen. Ah, sí, puede pasar. Ah, profe, listo. ¿Y cuándo es la próxima clase presencial? Es no este fin de semana, sino el otro. Ah, bueno, yo paso entonces con ellas a ver de pronto usted me puede dar una luz. Ya Claro, con eso claro. también, porque también quiero empezar, o sea, yo me voy por fotogrametría, Ujú. pero yo soy muy amante de armar cosas. Entonces me Ujú. encanta la soldadura normal, pero trabajo mucho carpintería, pero este tema yo creo que voy a empezar a ensayar a armar drones a ver qué pasa. Chévere, chévere. Eso es una goma muy bacana. Profesor, muchas gracias a ambos, a los tres, perdón, incluyendo Andrés. a los que están allí. Compañeros, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Que estén bien, que descansen. El jueves nos volvemos a ver. Virtual. Ok, gracias. Listo, profe. Que estén bien. Feliz noche, que descansen. Buenas noches. Señora, buenas noches. Nos